Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. A toda la comunidad IT, a los estudiantes, a los profesores, apoderados también que se han querido quedar a ver este foro y este debate, a los centros alumnos también de otros colegios que han querido también participar en este espacio, como el que el CAIT ha abierto para hoy, a este Foro Parlamentarias 2017, abriendo espacios de debate en el Distrito 11. Rosario. Con el foro de hoy, buscamos informarnos sobre los candidatos a diputados de nuestro distrito, sus propuestas y las diferentes posiciones políticas que tienen, y reflexionar sobre educación y constitución. También esperamos fomentar los espacios de debate respetuoso para nuestra formación y participación ciudadana. En este sentido, les pedimos colaboración para lograr un clima adecuado que nos permita disfrutar de esta instancia de diálogo ciudadano. Hoy nos acompañan 4 candidatos a diputados por el Distrito 11, que representa Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Partimos presentando al profesor de Derecho en la Universidad de Chile, que en 1999 obtuvo su doctorado en la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Durante los últimos años ha participado activamente en el debate ciudadano sobre la reforma educacional y constitucional. Ha publicado artículos sobre estos temas y otros de derecho en diversos medios y revistas especializadas, tanto latinoamericanas como europeas. Algunos de los medios de revistas especializadas como Law and Legal Reasoning, Mercado de Ciudadanía en la Educación, La Mala Educación, Ideas que Inspiran al Movimiento Estudiantil en Chile, 20 años después, Neoliberalismo con Rostro Humano, y también es coautor del libro El Otro Modelo, del orden neoliberal al régimen de lo público. Le damos la bienvenida al candidato Fernando Atria. Abogada de la Universidad de Chile, participó activamente en el movimiento social por la educación de 2016-2011, vocera del Frente Amplio durante el mes de mayo. Su trabajo ha estado ligado a la demanda por nueva constitución y asamblea constituyente. Milita en el Frente Feminista del movimiento autonomista y desde ahí está impulsando un sistema educacional no sexista, reconocimiento del trabajo doméstico, una ley integral de violencia de género y un sistema nacional de cuidados. Le damos la bienvenida también esta mañana a Manuela Veloso Dorner. Casado con 3 hijos, luego de desempeñarse como gerente de marketing y operaciones en empresas como el Banco de Chile, ING, Mega y La Red, fundó junto a su hermana Teresa el Emporio La Rosa, el que durante su gestión se convirtió en una de las 25 mejores heladerías del mundo y llegó a emplear a más de 400 personas. En 2016 abandona sus labores en el mundo privado para dedicarse 100% a la creación y puesta en marcha del partido Evolución Política, del cual fue primero su secretario general y hoy su presidente. Le damos también la bienvenida a Francisco Undurraga. De formación humanista cristiana, profesional, madre de 2 hijas, ingeniera comercial con MBA y 2 especializaciones, tanto en marketing como en riesgos socioambientales. 20 años de carrera profesional en el sistema financiero, en la capacitación de recursos humanos, energías limpias. Valora mucho el emprendimiento. Declara que como futura diputada del Distrito 11 espera trabajar para mejorar la calidad de vida de la tercera edad, mejorar los servicios y cobertura de salud pública, promover el emprendimiento de las mujeres y de los adultos mayores como una forma de integración social y productiva. Le damos la bienvenida también a Paulina Piñeiro. Bueno, una vez hechas las presentaciones, este foro constará de 4 partes. En las primeras 2, los candidatos tendrán la oportunidad de darnos a conocer sus perspectivas sobre los temas de educación y constitución. Para ello, cada candidato contará con 5 minutos y hablarán en el sorteo que ya hemos hecho. Luego de haber expuesto, cada candidato podrá ser interpelado por los demás, quienes contarán con 30 segundos para ello, para realizar esta interpelación. Finalmente, el candidato puede responder a esta interpelación en un tiempo máximo de 3 minutos. Cada candidato puede interpelar a máximo a un candidato por ronda.
La tercera parte consistirá en la exposición de las propuestas específicas que cada candidatura tiene para el distrito. En esta fase no hay interpelaciones. Finalmente, serán los mismos alumnos del Colegio Institución Teresiana quienes a través de un video plantearán una serie de preguntas de las cuales se espera que los candidatos se refieran al menos a 3 en un tiempo máximo de 5 minutos. Así que, Rosario, partamos ya con el debate. Para empezar este foro partiremos con nuestro primer tema a discutir, la educación. Es la educación el fruto de nuestra historia, que nos entrega las herramientas para reconocer el pasado, comprender el futuro y proyectar a futuro. A partir de esta, se desarrolla el individuo en los bienes culturales que la humanidad ha conservado y elaborado, y se incentiva para que éste proyecte sus conocimientos para el bien de la sociedad. La importancia de la educación no cae en discusión. Es un bien cultural que toda persona debe disfrutar. Sin embargo, en Chile se ha puesto en cuestión el sistema educativo y la desigualdad que se ha generado. Debemos entender el actual sistema educativo chileno desde las bases de la Constitución de 1980. En esta se planteaba una estructura educativa mixta, donde los establecimientos primarios y secundarios son públicos o privados. Así, con una relación con el mercado competitivo, donde tanto privados como públicos buscan captar la mayor cantidad y calidad de alumnos, siendo los privados dependientes del pago de los parentales y los públicos de las subvenciones, estas últimas asignadas directamente por la cantidad de alumnos. Producto de esta estructura, se profundizan los problemas de segregación socioespacial y económica, en donde los estudiantes solo interactúan con compañeros que son de su mismo grupo social, siendo una limitante para la convivencia en democracia de los consensos, disensos y la construcción de un proyecto político que nos represente como sociedad. La Ley General de Educación del 2009 hasta la Ley de Formación Ciudadana del 2016 son fruto de las exigencias estudiantiles y sociales, dando inicio a diversas reformas para poder aplacar las tensiones dichas con anterioridad. Sin embargo, sabemos que falta camino por recorrer para aplicar estas leyes en la práctica y que realmente puedan ser un aporte para la modificación de las estructuras sociales de las cuales somos partícipes día a día. Ante esta situación, los invitamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las problemáticas más importantes y urgentes de la educación y qué soluciones plantean? Según el sorteo previo que hemos hecho, comienza y con sus 5 minutos Manuela Veloz. Para todos los candidatos, cuando les quede 1 minuto de tiempo, se va a levantar ahí el semáforo rojo para que sepan que ya tienen que ir terminando. Manuela Veloz, sus 5 minutos. Ya. Varias de las fuerzas del Frente Amplio, en el Frente Amplio nosotros somos alrededor de 13 organizaciones, venimos desde el movimiento estudiantil. Además que una de nuestras políticas del Frente Amplio es construir un espacio de organización donde confluyamos las orgánicas políticas y también las orgánicas del movimiento social. Y les digo esto como introducción en el sentido de que nuestro proyecto político está fuertemente comprometido con ser un espacio que nosotros nos abanderemos tras las luchas de los distintos movimientos sociales. Y en ese sentido, el movimiento social por la educación es una de nuestras demandas prioritarias, porque gran parte de nosotros venimos desde ahí y además porque vemos que hay ahí un ejemplo paradigmático de nuestra política y de las cosas que proponemos. ¿Qué son estas cosas que proponemos? Bueno, que de nuestros distintos derechos, nuestra sociedad ha hecho un mercado rentable para distintos negocios que han lucrado con nuestros derechos. Y la educación es un ejemplo más de eso, que se ha dejado nuestros derechos de ciudadanía al arbitrio del mercado como mecanismo para no solamente generar el bien público, sino también para distribuir este bien público. Nosotros, hasta el cansancio, hemos dicho que para nosotros la educación es un mecanismo de transmisión cultural y también para formación de ciudadanía autónoma, responsable, preocupada por la prosperidad y por el desarrollo del país. Y lo que nosotros vemos es que estos objetivos que vemos que le adjudicamos a la educación son incompatibles bajo un sistema en que las lógicas del mercado impregnan nuestro modelo educativo, que tiene que ver con la muy buena introducción que nos hizo la miembro de este colegio, y que pasa en primer lugar por los incentivos que pone el mercado. ¿Y cuáles son esos incentivos? Es distribuir la calidad según la capacidad de pago, por un primer lugar,
Y en segundo lugar también es buscar la calidad a través de la competencia. Toda la evidencia empírica muestra que esto es falso y que además genera efecto perverso. O sea, no solamente cuando la educación está dentro de las lógicas del mercado no se genera calidad, sino que además nosotros generamos una situación de segregación y de desigualdad, que es incompatible con la circunstancia, con nuestro objetivo de querer formar ahí ciudadanía integrada, que tenga un proyecto común de país, en que nuestros niñas y niños, digamos, se preocupen por su compatriota. ¿Y cuáles son estos incentivos cuáles son los incentivos que la lógica del mercado pone en educación? En primer lugar, financiar la demanda, no el proyecto educativo, y esto pasa a todo nivel de la ruta de la escolaridad, en el sistema escolar y también en el sistema universitario. Y también, por otro lado, las pruebas estandarizadas. Y esto ha sido una de las críticas que ha puesto sobre la mesa el Colegio de Profesores, al decir de que todo nuestro sistema de medición de la educación que supuestamente se está creando, o sea, se buscan estos mecanismos para medir la calidad a través de pruebas estandarizadas, no es capaz de aquilatar realmente qué es lo que pasa dentro de la sala, del aula. Entonces, por eso el colegio de profesores se ha parado tan críticamente de este sistema que, bajo la lógica del mercado, crea indicadores de calidad, pero que no tiene ningún correlato real, que es lo que pasa en el aula, sobre todo cuando pensamos en la dimensión de nuestra educación municipal más precarizada. ¿Cuáles son frente a esto nuestras propuestas? Bueno, en primer lugar, nosotros queremos reconstruir el sistema de educación pública a todo nivel. A nivel universitario esto significa ampliar la matrícula, por eso nosotros estamos fuertemente comprometidos de aumentar la cantidad de financiamiento al sistema de universidades. En ese sentido, nosotros compartimos la demanda que han puesto sobre la mesa las universidades estatales, que han reclamado al gobierno de que no les ha dado el financiamiento, o sea, que en la propuesta que está impulsando el gobierno no hay financiamiento suficiente para que las universidades puedan tener autonomía, y se me está quedando el tiempo, y para que las universidades puedan tener autonomía y puedan financiar la ampliación de la matrícula. Por último, o sea, nosotros también queremos terminar con este sistema de que endeuda a las familias para poder tener derecho a la educación. En ese sentido estamos por terminar y por condonar el CAE. El CAE fue una mala política pública del Estado y creemos que el Estado se tiene que hacer cargo de eso. El CAE es un crédito consumo desregulado que termina a nuestros estudiantes con una deuda, como si estuviesen una deuda hipotecaria. También queremos una nueva política docente. Se habla de la deuda histórica, pero hay una segunda deuda histórica que pasa por la deuda previsional de nuestros profesores. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Recuerden que después de cada intervención ustedes también pueden hacerle alguna pregunta, interpelarla y el candidato tiene 30 segundos para respondernos. Si alguno de ustedes quiere de inmediato interpelar, si no es así... Yo tengo una pregunta. Ella habló de que el sistema financia la demanda. ¿No será la oferta más que la demanda? No, financia la demanda. Cuando me refiero a que financia la demanda... Por eso, lo que pasa es que tú dijiste en una parte que el sistema está financiando la demanda. Si tú financias la demanda, tú estarías financiando al consumidor final. La plata estarías entregándosela directamente al alumno. Y yo creo que ahí hay un error, porque yo creo que hoy día el financiamiento va directamente a las instituciones. Entonces, por eso pido si lo puedes aclarar. O sea, cuando yo digo que se financia la demanda, no me estoy refiriendo con esto de que la plata le llega directamente al bolsillo de la familia. Lo que hay detrás tiene que ver con el diseño del financiamiento, que esto a nivel escolar le llega evidentemente a los planteles educacionales, y bueno, pasa lo mismo con las universidades, pero el punto que hay detrás es que la lógica del cálculo del dinero pasa por la cantidad de alumnos que se tiene. Entonces no va a la demanda. No, porque eso va a la demanda, porque no tiene que ver con... No va a la demanda. Pero no hay acá un financiamiento al proyecto educacional. No hay una planificación nacional en torno al cual... ¿Cuál es
digamos, la oferta en todos los niveles de educación pública que el Estado quiere entregar, y en ese sentido no hay, digamos, un modelo de financiamiento en que el proyecto en sí mismo sea financiado, sino lo que se financia es la cantidad de alumnos que tenga el plantel educacional, y eso tiene efectos perversos porque, como vemos en el sistema escolar, entonces los colegios tienen salas de clases donde tratan de llenar con la mayor cantidad de alumnos, y eso va, digamos, en contra al propósito de tener calidad en la educación. Pero esa no fue mi pregunta. Vamos a continuar ahora, esta es la interpelación, esa es la idea, con el turno de Paulina Piñeiro, sus 5 minutos. Mira, yo represento a la democracia cristiana. Nosotros hoy día vamos en lista, vamos solos, nos separamos de la nueva mayoría. Consideramos que efectivamente hay una deuda histórica con la educación, que la educación que nosotros tenemos hoy día no es la mejor, y yo creo que para eso todo está claro. Y lo que plantea la democracia cristiana es que efectivamente debe haber una modificación desde el Estado. Hoy día me enteré en la mañana que se aprobó la desmunicipalización de la educación, que va a volver al Estado, tiene que ser aprobado, pero ya está aprobado hoy día en la mañana la desmunicipalización, y eso va a permitir que tenga un eje conductor central desde el Estado. Y eso debería haberse modificado hace muchos años atrás, y yo creo que esa es una de las grandes diferencias que produjeron brechas en los sistemas educacionales que dependían de los municipios. Entonces, las municipalidades que tenían más recursos, obvio que podían entregar mejores educación que aquellas que tenían menos recursos, porque es evidente. La propuesta de la democracia cristiana hoy día es, más que nada, preguntarse, más que cuánto subsidio o qué subsidio es para dónde voy. ¿Qué país quiero ser yo en el futuro? ¿Qué tipo de educación yo debo entregar? Porque no saco nada con mejorar si no sé a dónde quiero llegar. La propuesta de nosotros es, primero definamos qué tipo de país queremos, qué tipo de profesionales necesitamos, dónde debemos enfocar los fondos para que efectivamente estos recursos sean mejor utilizados. La sociedad hoy día está cambiando, no se necesitan miles de abogados ni miles de ingenieros comerciales, porque salen al mercado y después no tienen trabajo, no tienen empleo, y esta es nuestra realidad. Salen de la universidad y no tienen dónde emplearse. Lo que sí tenemos problema, y que no se ha hecho nada con respecto a eso, es con respecto a las carreras técnicas. Hay un déficit enorme de profesionales técnicos que el Estado nosotros como Estado no hemos podido solucionar. De hecho, es tanto así que en temas de tecnología, de temas de energéticos, de renovación, de energías sustentables no convencionales, tenemos que traer técnicos de países tan lejanos como Checoslovaquia, porque no tenemos técnicos en el país que nos puedan mejorar ese tipo de problemas. ¿Qué pasa con el fomento a las carreras técnicas? Yo, como Paulina Piñeiro, no como democracia cristiana, creo que debe haber un aporte, un subsidio efectivamente a la demanda. ¿Por qué yo en el fondo le pregunté a la demanda? Porque cuando yo le entrego el subsidio a la demanda, ellos deciden dónde estudian y qué estudian. Yo no estoy determinando ni la universidad, porque cuando yo subsidio la oferta, yo decido dónde van los recursos, pero no necesariamente es lo que la persona final es lo que quiere estudiar. Estoy totalmente de acuerdo en que los niños no se pueden endeudar. Yo trabajé en la banca muchos años y me tocó darle crédito a personas que yo sabía que al tercer y cuarto año no iban a poder terminar de estudiar. Y lo veía. Llegaban personas, incluso madres, llorando, y me decían, no tengo cómo financiar, porque tengo 4 hijos y al quinto no le puedo pagar, o al cuarto no le puedo pagar. Entonces, eso no puede ser. No puede ser que un niño salga de estudiar y debe una casa. O sea, él ya salió recién al mercado y debe una casa. Estoy totalmente de acuerdo en que la educación, los niños no pueden endeudarse a ese nivel. O sea, el Estado tiene, pero sí creo que el subsidio tiene que ir a la demanda. Y lo que se debe incentivar hoy día son las carreras técnicas. Eso es la gran demanda que tenemos hoy día. En resumen, efectivamente
efectivamente creo en una educación mucho más igualitaria, que tiene que ver considerar a las minorías hoy día que tenemos de los inmigrantes. Hoy día tenemos una serie de problemas que el Estado debe solucionar. Y en tema de educación y considerando a todas estas minorías que hoy día no están consideradas, desde incluso personas minusválidas, que hoy día no están consideradas dentro de nuestro sistema educativo. No están desarrollados los sistemas para atender este tipo de, incluso personas con enfermedades mentales. Hoy día eso no está en nuestros planes de educación, pero yo creo que lo principal es qué quiero yo a futuro como país y para dónde oriento la educación. Si yo no tengo claro qué queremos como país y qué queremos ser al futuro, no tengo... Muchas gracias, Paulina. Okay. Se cumplieron los 5 minutos. Si hay algún candidato que quiera hacer una pregunta, Manuela. Hola, sí, yo quiero hacer una pregunta respecto de qué opinas tú de que el acuerdo de desmunicipalización se haya logrado para que esto ocurra el 2030, si tú crees que esto es una prioridad, digamos, para tu gobierno, ¿qué te parece de que en tantos años más, digamos, se termine con el proceso de desmunicipalización? Y además que esto se haya logrado además sin el acuerdo, sin el apoyo del Colegio de Profesores ni del movimiento estudiantil. Mira, yo creo que la desmunicipalización es un gran avance, que hace muchos años se viene peleando porque efectivamente no existan educación de primera clase y segunda clase, y todos sabemos que las comunas más ricas de este país tienen mejor educación municipal que las comunas más pobres, y es un tema netamente de recursos. Por ende, los recursos tienen que venir del Estado y no de los municipios. Entonces, y para todos debe ser igual. ¿Todos de acuerdo? En eso estamos de acuerdo. ¿Todos de acuerdo con eso? Me refiero que si entonces si es prioridad para tu gobierno, ¿por qué crees que se logró ese acuerdo tan laxo de gradualidad? Para que recién tengamos desmunicipalización en el 2030. El tema que, sí, efectivamente, el 2030 es la fecha que ellos pusieron. Yo no estoy de acuerdo que sea el 2030. El 2030 son demasiados años para poder lograr que este cambio, o sea, se pusieron un plazo extremadamente largo. Lo que sí creo que ya es un logro que efectivamente la desmunicipalización se haya logrado. Ya es un avance. Siguiendo con el orden, Francisco Undurraga, entonces responde cuáles son las problemáticas más importantes y urgentes de la educación chilena y qué soluciones plantea. Muchas gracias por invitarme. Lo primero, con mucho cariño, Paulina, en Chile ya no existen minusválidos. Existen personas con discapacidad y con capacidades diferentes. Ya que vamos a hablar de educación, partamos por ahí. Yo creo que el problema principal de la educación, y nosotros en Evópolis estamos convencidos que así es que estamos, y ustedes están presenciando, una discusión sobre la educación que parte al final, que parte en la universidad, que parte en... Vamos a estudiar gratis en la universidad. Pero ¿cómo llegamos a la universidad? Nosotros, a través de la campaña presidencial con Felipe Kast, y que hoy día lo hemos puesto también en la campaña de Sebastián Piñera, creemos que hay que dar vuelta el eje. Nosotros estamos, esta discusión de la educación, y puede sonar raro desde una persona de centro derecha, está bastante enfocada en yo consumidor. Me pagan el acceso, ¿qué acceso tengo yo? ¿Cómo me voy a financiar yo? ¿Cómo vamos a financiar la educación? Y no nos hemos dedicado a hablar de educación. La educación en los primeros años es lo que determina el futuro de las personas. Si tú vas a un jardín infantil bueno o vas a un jardín infantil malo, vas a tener un mundo de diferencia con la persona del lado, incluso si estudia en el mismo colegio como este. En ese contexto es que yo los invito a que miremos la educación desde el origen de la misma. Un colegio como la institución teresiana imparte una educación y es capaz de impartirla porque tiene alumnos como ustedes, y a 18 kilómetros de aquí
en la cisterna, en la legua, personas igualmente talentosas que no tuvieron el acceso a la primera educación, van a terminar y van a determinar su vida de una forma diferente. La educación tiene que ser holística, tiene que ser global, no puede ser unidireccional, no tiene que ver con yo entro o no entro a la universidad, sino lo que nosotros queremos construir para el país. ¿Qué queremos construir para el país? Nosotros queremos construir un país donde el acceso a la educación, pero principalmente desde la primera infancia, esté garantizada. Una vez que la educación y el acceso a la misma esté garantizada, dejaremos finalmente de llorar a las Lisset en el Sename. Porque el Sename no es un tema de cárceles, es un tema de educación. Porque si nosotros queremos plantear un crecimiento real para Chile, ya sea desde la visión legítima del Frente Amplio, de la nueva mayoría, de la democracia cristiana, de Evópolis o de Chile Vamos, de los agnósticos o los creyentes, tenemos que dedicar muchas horas al tema de la educación. Creo que más que presentarles soluciones puristas, me parece que lo que nosotros tenemos que hacer, y ustedes tienen el deber porque están en enseñanza media, es de replantearse cómo vamos a hacer para Chile estos procesos. Y aquí, más que sea gratis o no sea gratis, o sea, me quedan 45 segundos, no te preocupes, lo que yo los invito es que demos vuelta la mirada. Y la mirada se da vuelta cuando nosotros construimos futuro, y el futuro se construye desde el minuto en que la persona nace. Y ahí es donde más nosotros tenemos que apoyarla para poder verdaderamente después, cuando con CAE o sin CAE, con acceso universal a la universidad o a los institutos técnicos, lleguemos a los 24, 25 años, podamos ser libres. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Si es que hubiese interpelación, tendría que hacerla solamente Fernando Atria. No sé si tienes alguna pregunta para Francisco. Bueno, yo preguntaría, ¿cómo se hace eso? Porque nos has dicho que no importa si hay CAE o no hay CAE, no importa si hay gratuidad o no hay gratuidad, no importa, supongo yo, que hay selección o no hay selección, no importa que haya copago o no haya copago, todas esas serían discusiones sobre financiamiento. Lo único que nos ha de importar es que haya buena educación, cosa con la cual es difícil estar en desacuerdo, pero la pregunta política es ¿cómo se hace? ¿Y por qué tenemos los problemas que tenemos? Bueno, 30 segundos, Francisco. No puedo. En 30 segundos de faltarle el respeto a la educación. Yo partí con el diagnóstico y creo que es lo correcto. Y desde ahí, tú, que eres un hombre inteligente, si es que compartes esta visión, estarás de acuerdo que esto se hace con una construcción a largo plazo. La educación chilena está como está, no porque tiene excelentes profesores como tú en la universidad, sino que está como está porque el sistema político finalmente es un sistema a 4 años plazo y no se construye a futuro. Y en ese contexto es que el desarrollo de las políticas educacionales tienen que ser a largo plazo. Yo tengo mis diferencias contigo indudablemente. Yo creo que la educación para las personas que no la podemos pagar debiese ser pagada, y para las personas que no se la pueden pagar no debiesen ser pagadas, eso es evidente. Pero ahora, ¿cómo llegamos a la discusión final, que es la universidad, si es que no pasamos finalmente por la preescolar y la escolar, que es donde finalmente se define el futuro de las personas? Bien. Siguiendo con el orden, entonces, le corresponde sus 5 minutos a Fernando Atria. ¿Cuál es la problemática más importante y urgente de la educación? Yo creo que esto se puede decir relativamente simple, porque es fácil, creo yo, identificar el problema. No es fácil solucionarlo, por cierto. El problema fundamental de la educación es que el sistema educacional muestra todas las consecuencias que naturalmente se siguen de que la educación haya estado organizada por 40 años como si fuera un mercado.
Es decir, lo que se produce en educación es lo mismo que se produce en cualquier otro mercado. El que no tiene cómo pagar en el mercado no recibe nada, en el caso de educación recibe algo, el mínimo, y los que sí tienen cómo pagar recibirán lo que corresponda a lo que pueden pagar. El que puede pagar mucho recibirá mucho, el que puede pagar poco recibirá poco. Es decir, no hay nada de raro. En educación, un sistema desigual y segregado es la consecuencia que en educación tiene la misma lógica que funciona para los automóviles, para los televisores, para todos los bienes que se compran y venden en el mercado. Claro, el punto, por cierto, es que cuando se trata de televisores, no nos importa que cada uno reciba el televisor por el cual puede pagar. Porque no es un problema grave en el desarrollo vital de las personas que tengan un televisor de mala calidad y que cuando ven mucha televisión queden con los ojos así porque la imagen no era buena, o tengan un buen televisor. Y entonces, esos efectos normales del mercado, en el mercado de televisores, son perfectamente aceptables socialmente. Y entonces lo que pasa es que cuando esos efectos se producen en educación, bueno, el sistema supone que la situación es la misma. Con una corrección, claro, el que no puede pagar nada, algo recibirá. Pero la pregunta es precisamente esa. ¿Es aceptable un sistema educacional que tiende a producir respecto de educación los mismos efectos que todos sabemos y que es normal que el mercado produzca en cualquier esfera? Y yo creo que la respuesta es indudablemente no, no es aceptable, porque si bien no hay problema en que cada uno reciba el televisor por el cual puede pagar, sí es una manera inhumana, indecente de organizar la vida en sociedad, que cada uno reciba la educación por la cual su familia puede pagar. Porque eso lo que quiere decir es que las oportunidades de vida de las personas, las oportunidades de desarrollo de la personalidad quedan vinculadas al origen. Y el sistema educacional tiene que estar pensado de modo de maximizar el desarrollo de las posibilidades de vida de todos, no según el dinero de cada uno. Ese, diría yo, ese es el problema central del sistema educativo chileno. Los demás problemas son explicables por referencia a que esos problemas son las consecuencias del mercado. Por eso hay un superávit de carreras universitarias y un déficit de carreras técnicas. Porque desde el punto de vista del mercado es un bien mucho más atractivo que ofrecer carreras universitarias que carreras técnicas, aun cuando muchos de esos universitarios van a terminar desempeñando funciones análogas a las que desempeñarían técnicos. Es mucho más caro, evidentemente, es mucho más largo, es mucho más ineficiente, pero desde el punto de vista de la racionalidad del mercado funciona mejor. Y entonces así se desarrolla el sistema, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión fundamental es que el sistema educacional debe responder a una lógica de derechos ciudadanos, de ciudadanía y no de mercado. Yo creo que en esa dimensión, la ley de inclusión, que por lo menos eliminó las características más brutales del mercado, la característica de que la educación se ofrecía con ánimo lucrativo, la característica de que los establecimientos podían seleccionar a quien sí y a quien no, y además podían cobrar sobre la subvención. Es decir, yo creo que la ley de inclusión es la ley más importante que se ha dictado en los últimos 30 años. No es la reforma educacional completa, por cierto. La ley que se dictó ayer es una ley que va en la dirección correcta, es una demostración de la ineficacia y la neutralización del sistema político, el hecho de que, a pesar de que todo el mundo dice que es tan urgente desmunicipalizar, la desmunicipalización quedó para 2030, eso es una demostración de que el sistema político chileno, vamos a hablar de eso, por lo menos yo, cuando hablemos de constitución, no puede solucionar eficazmente los problemas, pero ahí hay un paso que debe ser reconocido. El siguiente, yo creo que es necesario un plan de fortalecimiento que está todavía al debe, que yo no lo llamaría de fortalecimiento, yo lo llamaría de salvataje de la educación pública para sacarla del estado postrado en que quedó después de 40 años entregada al mercado. Esas son, diría yo, cuestiones que son importantes y urgentes respecto del sistema educacional. Pero el norte, lo que debe orientar reformas que son de mediano o largo plazo, es verdad, pero es por eso mismo es tan importante una orientación general, lo que debe orientarlo es necesitamos sacar del sistema educativo la lógica del mercado y reemplazarla por una lógica de ciudadanía. Porque las consecuencias del mercado, en el caso de la educación, son
inhumanas. Muchas gracias, Fernando Atria. Francisco Undurraga tiene derecho, si quiere, hacer una pregunta al candidato Atria. Fernando, tú tienes razón en lo que estás planteando, pero me llama la atención una sola cosa. Tú hoy día eres candidato a diputado por el Partido Socialista. Ministro de Educación del Partido Socialista durante estos últimos 30 años han sido incluso Ricardo Lagos. Entonces, ¿cómo te haces cargo de eso que para ti es tan nefasto como es la administración de la educación a través del mercado durante tu propia historia como partido, porque eres representante del mismo? O sea, yo creo que es evidente, y esto yo lo he argumentado, esto yo creo que es una observación que es obvia, o sea, que es clara, que durante la transición lo que se ocurrió fue la humanización de un modelo neoliberal y no el reemplazo de ese modelo neoliberal. Y lo que necesitamos es reemplazar ese modelo neoliberal. Eso significa, digamos, ¿cuál es la posición que uno tiene que tomar respecto de eso? Bueno, uno puede decir, hoy día llegamos a un punto, al final de lo que yo creo que ha sido el gobierno más transformador desde 1990, en que se han abierto horizontes de transformación que antes no estaban abiertos. Y hay que aprovecharlos. Después seguiremos discutiendo qué juicio merece lo que se hizo durante esos 20 años y probablemente deberemos alcanzar un juicio matizado. En algunos casos diremos, eso es lo que se podía hacer dadas las circunstancias políticas y constitucionales de la época. En otros casos diremos, eso fue claramente un error. Muchas gracias a los cuatro. Terminamos el tema de educación, pasamos ahora al tema constitución. Una constitución es la ley fundamental de un Estado, la cual define los derechos y deberes de los ciudadanos. Por lo tanto, es lo que entrega la estructura y el modelo de país, definiendo las proyecciones de este. La constitución vigente hoy en Chile fue creada en la dictadura militar, teniendo como gran ideólogo a Jaime Guzmán. Esta fue establecida en cuestionables términos democráticos, producto de la ausencia de registros electorales y libertades políticas. Ha sido modificada a través del tiempo. En el año 89, el mismo Augusto Pinochet la modificó, con los denominados enclaves autoritarios. Estos tenían como objetivo resguardar el establecimiento del legado del gobierno militar, procurando de esta forma que lo esencial de la Constitución no pudiera ser modificado. Algunas de estas medidas son la penalización del aborto, la Ley Orgánica General en Educación y el protagonismo de las Fuerzas Armadas en la política, entre otras. Al regreso de la democracia, algunos sectores del oficialismo intentaron ingresar reformas constitucionales, que poco a poco fueron teniendo mayor alcance en el Parlamento. No obstante, el clima político aún era en transición, por lo cual estas no llegaron a puerto. En el 2005, el gobierno de Ricardo Lagos, después de una larga tramitación, se termina de aprobar un paquete de reformas a la Constitución Política, que daría una nueva cara a la Carta Magna. Estos cambios terminaron con algunas herencias de la dictadura militar. No obstante, su base ideológica permaneció intacta. 2 gobiernos más tarde, en el año 2011, pleno mandato de Sebastián Piñera, se produce un quiebre, donde hay un evidente malestar ciudadano, que se manifiesta con seguidas movilizaciones respecto a la educación, medio ambiente y cuestionamientos respecto al lucro que se mantienen hasta hoy. Durante los últimos años, este malestar se ha materializado en diversas propuestas e iniciativas de cambio, mediante cabildos y asambleas constituyentes, que buscan transformar las bases de esta, como ya se hizo con el sistema binominal. Los puntos centrales del debate actual son el rol del Estado de bienestar versus el rol del Estado subsidiario. Este último es el Estado neoliberal, el cual está vigente en la Constitución. A este modelo se le reprocha la falta de garantías hacia la ciudadanía por parte del Estado, en donde se le da mínima responsabilidad frente a necesidades básicas. Otro punto debatible es la laicidad del Estado, en donde se habla de libertad de culto, pero no se declara una postura laica. Otra variable controversial es la posición frente al terrorismo, tema muy discutido en las últimas semanas, ya que debilita lo que debería ser un debido proceso judicial. Estas y múltiples problemáticas más dan paso al escenario conflictivo en donde es imperativo tomar posición. Viendo todos estos datos, ¿creen que se debería realizar algún cambio en la actual Constitución? ¿Por qué y cuáles? Iniciamos entonces, al igual que la ronda anterior, 5 minutos, me corrijo. Cada uno puede interpelar una breve pregunta y tienen 3 minutos para responder la interpelación. Así que, Manuela Veloso, adelante con sus 5 minutos sobre el tema constitucional.
Cuando se habla de la crisis de la política, nosotros en general identificamos tres factores. En primer lugar, la gran concentración de la riqueza en Chile. El 1% del país concentra el 30% de la riqueza. Cuando hay un nivel de concentración tan alto, eso es un atentado a la democracia, porque es un atentado a la posibilidad que nuestras instituciones republicanas nosotros nos enfrentemos al debate de lo público en igualdad de condiciones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros también miramos críticamente cómo nuestro sistema de partido dejó de vincularse con la ciudadanía, dejó de hacer política con y para la gente. Ejemplo de esto son las reformas que ha promovido el actual gobierno. Estas son reformas que si uno le concede a la nueva mayoría, incluso que el ánimo, el espíritu de esta reforma era hacer transformaciones y atacar los privilegios, la verdad es que nosotros reconocemos un error que dentro de la estrategia de lo que esto implicaría, digamos, el gobierno no haya decidido impulsar estas transformaciones apoyado desde la ciudadanía, desde la organización civil, sino que al contrario, y esto, bueno, educación es un ejemplo claro de esto, que lo hizo a contrapelo de los distintos actores que hay en educación. Entonces esto es un ejemplo de cómo el sistema partidario hace política, digamos, sin estar vinculado con los actores que son protagonistas dentro de las distintas demandas. Y un tercer problema de lo que nosotros identificamos como la crisis de la política pasa por nuestra Constitución. Cuando hablamos de la crisis de la política tenemos que tener en mente el problema de nuestra Constitución. ¿Y cuál es ese problema? Para hacerlo de una manera más pedagógica, se enseña la Constitución como que se divide en dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática es donde está el listado de nuestros derechos y la parte orgánica es donde están todos los procedimientos de formación de ley, por ejemplo, en general los procedimientos de toma de decisiones del aparato público. Hay algo que tal vez es contraintuitivo y que pasa con que la parte dogmática de la Constitución, la verdad es que no es tan distinta de lo que era la Constitución de 1925. Por lo tanto, lo que nosotros interpretamos, que lo que da la introducción de la compañera, de que el actual modelo del Estado no pasa tanto por el texto de nuestra Constitución, sino que pasa por cómo se ha interpretado la Constitución. Y esto ha pasado porque ha tenido el predominio en las universidades y en general del debate público de las posiciones más conservadoras que quisieron instalarnos una interpretación de la Constitución que va en contra de la línea de garantizar nuestros derechos. Un ejemplo de eso es lo que dijo la compañera de que en nuestra Constitución el aborto está penalizado. Eso es mentira. Eso se nos ha querido creer, pero la verdad es que si uno lee literalmente el texto, lo que hay es que solamente dice que la ley, ni siquiera la Constitución, la ley protegerá al que está por nacer. Entonces, el problema fundamental de nuestra Constitución pasa por la parte orgánica, porque nosotros no tenemos reglas democráticas que nos permitan que la ciudadanía gobierne, que el pueblo gobierne, que haya autogobierno democrático. Y entonces eso ha redundado que finalmente nuestro sistema político no decide aquellas cosas fundamentales que son más esenciales para la vida de todos. Y por eso también, digamos, nuestra política está tan desprestigiada. ¿Cuáles son las propuestas que nosotros tenemos? Bueno, el intento de reformar la Constitución de este gobierno demostró claramente que la reforma a la Constitución de estos enclaves autoritarios que quedan, que son los altos quórums contramayoritarios y el Tribunal Constitucional, no pueden pasar por nuestro actual Congreso, sino que se tiene que citar a una Asamblea Constituyente. Nosotros creemos que no hay que demonizar lo que es la Asamblea Constituyente, porque lo que hay detrás de eso es la posibilidad, ¿cierto?, de que nuestra ciudadanía decida. Por otro lado, nosotros queremos también poner fin al Tribunal Constitucional. ¿Cuánto me queda? Nosotros, un minuto, ya. Bueno, acá les puedo contar, de hecho, yo con Fernando Atria estuvimos juntos en una investigación sobre el Tribunal Constitucional del gobierno de Allende. Y lo que nosotros ahí vimos, que originalmente el Tribunal Constitucional fue creado no como una tercera cámara, sino para dirimir conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso. Nosotros, en ese sentido, también dentro del Frente Amplio, creemos de que o bien se termina con esta tercera cámara que nos trata a todos los ciudadanos como, digamos, como menores de edad, que no somos capaces de decidir por nosotros mismos, entonces dejamos estos expertos en derechos que toman las decisiones políticas dándose el ropaje como si fuesen decisiones jurídicas.
Y en ese sentido, o creemos que hay que terminar con el Tribunal Constitucional o al menos ser algo así como un órgano que dirima los conflictos entre los distintos órganos, pero no que tome decisiones políticas. Muchas gracias, Manuela. Se cumplieron ya los 5 minutos. ¿Algún candidato quiere hacerle una pregunta a Manuela? No, si no hay pregunta, entonces seguimos con Paulina Piñeiro. Bueno, nuestra mirada desde la democracia cristiana, efectivamente sentimos que la Constitución de 1980 no está legitimada por todos, por la forma en que se impuso la Constitución, en que efectivamente se rechaza la de 1925 y se parte desde cero con una Constitución que hoy día no es representativa de todo. Y por eso se cree que efectivamente hay que modificarla, hay que ahondar en ciertos temas que no están representando a todos y sus alcances están limitados. Lo que básicamente plantea la democracia cristiana es no partir desde cero, porque hay cosas en la Constitución que efectivamente ya fueron reformadas, que en el plebiscito 1980, posterior a eso, venía incluir una cantidad de reformas que se acordaron con los distintos partidos, que fueron 54 reformas. Posterior a eso, en el gobierno de Lagos, el 2005, también hubo una serie de reformas más que sí representan en ese minuto a los ciudadanos, porque fueron reformas que se generaron a raíz de la demanda ciudadana. Que efectivamente hoy día se necesita seguir haciendo reformas, sí. Estamos de acuerdo con una gran reforma, que la sociedad ha ido cambiando, tiene necesidades diferentes y que hubo cosas que quedaron efectivamente amarradas, que no nos representan, es así. Y lo que efectivamente planteamos como democracia cristiana es que estas reformas tienen que ir orientadas a la descentralización del país, básicamente, a la incorporación de minorías como el pueblo mapuche, que no está, a que sea mucho más representativa hoy día de nuestro país, de las minorías que hoy día no están incluidas en esta, pero eso no significa que partamos de cero, porque hay cosas que ya se reformaron, en la cual se estuvo de acuerdo, especialmente la reforma del 2005 en el gobierno de Lagos. Entonces, la propuesta es, hagamos una reforma, una gran reforma, sin partir desde cero, y que esta hoy día incorpore nuestras necesidades actuales, que tienen que ver con minorías, que tienen que ver con descentralización, con que el poder no esté solamente, el poder hoy día que tiene el Poder Ejecutivo no sea tan amplio como efectivamente se dejó amarrado en sus inicios. Y básicamente eso, es crear una gran reforma hoy día y en la cual estamos todos de acuerdo, en donde haya un mayor equilibrio entre lo social y lo público. Porque hay mucha gente que siente, o que es legítimo, que tiene una mirada mucho más neoliberal, que efectivamente está orientada a proteger ciertos derechos de algunos y no de otros, más de la empresa privada que el sector social. Entonces, nosotros como democracia cristiana sentimos que hay que llegar a un acuerdo y a un equilibrio entre lo público y lo privado, y lo social. Eso. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna interpelación de los candidatos, alguna pregunta? Si no es así, los 5 minutos de Francisco Undurraga. A ver, la Constitución es la base de cómo nos relacionamos y en ese contexto nosotros estamos desde Evópolis total y absolutamente de acuerdo con que se discuta, se reestudie, se reforme, se complemente. Finalmente tenemos que dejar atrás no solamente la lógica de la dictadura, sino que también la lógica de la Guerra Fría. Son constituciones que se hicieron en un contexto histórico en la cual hoy día ya no estamos viviendo. Nosotros como partido participamos activamente en los encuentros locales que llamó la presidenta Bachelet. Creemos que es muy, muy importante el de una vez por todas afrontar
esta discusión. No le tenemos miedo, al contrario. Podré tener alguna diferencia en relación si es a través de representantes o de la Cámara o del Parlamento, pero finalmente yo creo que aquí no hay que demonizar a los representantes que nombremos nosotros como ciudadanos para poder cambiar la Constitución. La Constitución, desde el punto de vista de Evópolis, debiese ser más bien minimalista. Debiese generar muchos espacios de libertad donde el Estado sea un Estado robusto, un Estado fuerte, pero no un Estado dominador, sino que esté en manos del desarrollo de las personas, la actividad legítima de toda la vida. Entendiendo con eso, no con la caricatura que va a venir después, van a decir que aquí somos monos orientados al logro, que lo único que queremos es el consumo y la riqueza, sino que entendemos que el ser humano se debe y se tiene y se relaciona con su entorno, y desde ese entorno tiene que construir, digamos, su espacio y su sociedad, para dejarlo claro de entrada, donde finalmente, y con esto termino, estamos muy entusiasmados como Evópolis en que se genere el proceso de discusión. Tenemos nuestras diferencias con nuestros socios de Chile Vamos, las tenemos en relación a este tema. Nosotros fuimos al llamado de la presidenta Bachelet, concurrimos incluso en el directorio de esa comisión con un dirigente nuestro que para nosotros es muy relevante, que es Nala Raimate, y el compromiso desde este sector de la centro derecha es no bloquear ningún tipo de discusión, sino al contrario, es enfrentarla y entender y tratar de entender cómo son las posiciones y cómo queremos construir en conjunto este país. Hago un llamado, eso sí, a que en esta Constitución, esta nueva Constitución, no solamente el emprendimiento, que para nosotros es muy relevante, esté garantizado, sino que esté garantizada la educación, esté garantizada la forma de relacionarnos. Creemos que es discutible el tener una o dos cámaras en el Parlamento. No estamos cerrados. Creemos en las libertades individuales de las personas, y con lo cual todo lo que las garantice para nosotros es sumamente importante. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta, pasamos a los 5 minutos de Fernando Atria. Gracias. Yo creo que no hay ninguna cuestión que sea tan importante y urgente como la nueva Constitución. Pero me interesa explicar por qué, porque yo creo que normalmente no se aprecia cuál es la razón. Yo no creo que la razón sea que hay un problema simbólico en que fue la Constitución dada en 1980 y el plebiscito de 1980 fue un plebiscito legítimo, aunque lo fue, por cierto. Pero ese no es el problema. Yo no creo que el problema sea que los enclaves autoritarios, porque evidentemente muchos de ellos se sacaron en el 2005, y porque no, o sea, yo creo que aquí hay que tratar de entender el fondo de la cuestión. Y una vez que uno entiende el fondo de la cuestión, yo creo que ya el camino hacia encontrar la manera en que es la más adecuada está bastante recorrido. Es entender el problema y la situación en la cual nos encontramos. ¿Qué es una Constitución? Perdónenme que parta con una pregunta como esa. Bueno, partamos por la palabra. La Constitución es Constitución porque constituye. ¿Y qué quiere decir? ¿A qué constituye? ¿Qué es constituido por la Constitución de modo que se justifica el nombre? Respuesta. Lo que es constituido, esto si no tuviera más de 5 minutos sería un poco más largo, pero concédame algunas licencias. Lo que es constituido por la Constitución es la política, ¿no? El poder político. ¿Qué es el poder político? ¿Quién tiene el poder político? ¿Cómo se ejerce el poder político? ¿Para qué se ejerce el poder político? Eso es la Constitución. Decir que es urgente cambiar la Constitución es lo mismo que decir es urgente cambiar la manera en que está constituido el poder político. ¿Y por qué es urgente cambiar esa manera? Porque la Constitución de 1980 originalmente tuvo una finalidad que logró, y era neutralizar el poder político. Que el poder político estuviera neutralizado de modo tal que no pudiera modificar el régimen neoliberal. Y por eso explica que 30 años después seguimos teniendo un modelo neoliberal, corregido, pero neoliberal. Porque el poder político fue diseñado para que no pudiera ser transformado. Pero el problema
es que la Constitución logró muchísimo más que eso. En vez de neutralizar el poder político para proteger, solo para que no pudiera cambiar el modelo neoliberal, lo que logró la Constitución es neutralizar el poder político para hacer cualquier transformación. Y entonces nosotros tenemos hoy día, 30 años después, si lo cuentas desde el 90, 40 o 27, casi 40 desde el 80, lo que tenemos hoy día es una forma de vida política en que la política, el poder político, es totalmente ineficaz para identificar un problema que requiere una transformación y enfrentarlo y solucionarlo. Entonces, no importa que por los últimos 10 años las ISAPRES hayan estado siendo condenadas trivialmente y cientos de miles de veces, esto es literal, cientos de miles de veces por violar los derechos constitucionales de sus afiliados. La ley no cambia, el legislador observa impávido. ¿Por qué? Porque no puede actuar. No puede actuar no porque hay una regla que se lo prohíbe, no puede actuar porque la cultura creada por la Constitución neutralizadora hace que el poder legislativo no pueda actuar. Otro problema, ¿cómo es posible que 30 años después no haya ni siquiera un pinche reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas? ¿Cómo es posible que el contenido político del problema que suscita la demanda del pueblo mapuche frente al Estado chileno haya sido totalmente negado? Que no haya ningún... Este no es un problema. Chile no es el primer problema que se enfrenta el primer país que se enfrenta a un problema de este tipo. Esto se ha enfrentado y se ha solucionado. ¿Qué pasa en Chile? Que es un problema que no se puede enfrentar. Ojo, y que no se puede enfrentar no es gratis. No es simplemente que, hay un problema que todavía no solucionamos, así que tendremos que solucionarlo en el futuro. No. Cada día que pasa sin que este problema sea enfrentado y solucionado, el problema se agudiza. Y es perfectamente posible que llegue un punto en que ya no tenga solución. Esas son las razones por las cuales tener un poder político que es eficaz y que puede actuar para transformar es, creo yo, la cuestión más importante que nos enfrentamos. Y eso supone una nueva decisión fundamental sobre la configuración del poder político, y el nombre habitual para una decisión fundamental sobre la configuración del poder político es Constitución. Y esa Constitución solo va a surgir de una asamblea constituyente. Muchas gracias, Fernando. Solo para puntualizar, ya que no hubo intervención entre ustedes, hacerle una breve pregunta que me conteste cada uno de los candidatos del mismo orden. ¿Nueva Constitución o reforma constitucional? Nueva Constitución. Reforma constitucional. Yo no tengo el problema ninguna de las dos alternativas. Pero tengo 3 minutos, ¿no? Sí. Es que yo creo que la diferencia es nueva Constitución, reforma constitucional, me da lo mismo porque es una cuestión de palabras. Entonces, ¿por qué importa la pregunta? Importa en el siguiente sentido. Una reforma constitucional es una modificación de ese texto que los abogados llaman Constitución, pero que no cambia la decisión fundamental sobre la forma política. Es decir, que sigue neutralizado. Cambia el texto, pero sigue la neutralización. Una nueva Constitución es una nueva decisión fundamental, una nueva configuración de lo político. Y si el problema que tenemos es que la configuración de lo político la neutraliza y la hace ineficaz, entonces una reforma constitucional no nos va a servir. Lo que necesitamos es una nueva política. Es una política eficaz y capaz de enfrentarse al problema de la reivindicación mapuche, al problema de la regionalización, al problema de la educación, al problema de la salud, y hacerlo eficazmente. Una nueva Constitución. Perdón, ¿puedo intervenir? Sí. Una reforma constitucional también puede incorporar el problema de los mapuches, también puede incorporar el tema de las minorías, no necesariamente una constitución como plantea él desde cero, no solamente la incorporaría. O sea, estamos hablando de una reforma constitucional en donde se incorpore todas esas minorías de los mapuches, eso es lo que estamos planteando. La reforma también lo puede incorporar. ¿Puedo ocupar mis 3 minutos? Sí, no. Ya, bueno, el ADN de esta Constitución tiene que ver, la identidad de esta Constitución tiene que ver con la neutralización del poder político, con que no haya una configuración de un poder político democrático. Entonces, en ese sentido, no puede ser una reforma a la Constitución, porque una reforma a la Constitución sería agregarle ciertas cositas a la actual Constitución, pero que no reforman ese núcleo sustancial del que implica la neutralización del poder. Y una reforma a la Constitución sería, además, una reforma en los mismos términos que esta actual Constitución, porque una nueva Constitución
Constitución? Bueno, porque para poder tener una Constitución con reales reglas democráticas que configure democráticamente el poder político, hay que generar una nueva, y una nueva con reglas democráticas que escapen a las actuales reglas, que buscan neutralizar y que buscan que el debate político no tenga una cancha del juego pareja. Muchas gracias, Francisco. Me gustaría hacerte una sola pregunta. Si no crees que esto es democrático, ¿por qué te presentas a diputada? Bueno, en este sistema nefasto político. Si además la solución constitucional está en la calle, no está en el Parlamento, según tú. No, yo no he dicho eso. Sí, Asamblea Constituyente está fuera del Parlamento. No, yo creo que la democracia no es un estado fijo, no es un horizonte inmutable, sino que la democracia es un avance continuo, un continuo proceso de democratización. Porque en el camino, digamos, de la evolución de los pueblos, continuamente se vienen identificando nuevas formas o nuevos arreglos que nos parecen injustos y que queremos modificar. En ese sentido, a mi modo de entender, un sistema democrático siempre contiene tensión por ir más allá. Nosotros no vivimos en dictadura, por cierto, lo que yo creo es que vivimos en una democracia que es muy deficitaria. Y para modificar esa democracia nosotros creemos que hay dos caminos, pero que son caminos que van concatenados, que van de la mano. Y un camino pasa por organizar a la ciudadanía, y es lo que estamos, digamos, fuertemente comprometidos dentro del Frente Amplio, por eso hacemos políticas con las organizaciones de la sociedad civil. Y por otro lado, nosotros nos queremos tomar los espacios institucionales, que son aquellos espacios por donde se toman las decisiones generales que afectan a la vida, a la generalidad de nuestra gente. Okay. A continuación vienen las propuestas de ustedes para el distrito. Tienen un máximo de 5 minutos para que lo digan, y me gustaría también consultarles a partir de sus propias propuestas para el distrito, es que ustedes son candidatos a diputados, candidatos al Parlamento, una institución que en todos los estudios de confianza aparece en el último lugar de confianza de la ciudadanía, muchas veces incluso en el mismo margen de error. Por lo tanto, uno podría pensar que la confianza es cada vez menor en este tipo de instituciones, especialmente en el Parlamento. Además de conocer en el mismo orden que hemos sorteado sus propuestas, también puede responder por qué se están postulando, por qué quieren estar en una institución que hoy goza de tan poco prestigio y tan poca confianza de los propios ciudadanos. Manuela, tus 5 minutos. Ya, yo creo que en parte, contestándole, di un poco cuenta de cuál es mi motivación. Nosotros queremos acá reivindicar la política, nosotros queremos devolverle dignidad a la política, queremos que la política vuelva a decidir cosas sustanciales para el desarrollo del país. Y bueno, yo soy parte además de una organización que tiene esa vocación de, digamos, de un fuerte compromiso y amor por el destino de nuestro país, y por eso es que nos estamos generando este proyecto político que busca hacer de Chile un país que sea capaz de otorgarle dignidad a sus ciudadanos. Esas son nuestras motivaciones. Ahora, con respecto a las propuestas, la verdad es que tenemos muchas. Nuestra estrategia dentro del Frente Amplio es la concatenación de distintas demandas donde, como discutimos en el sistema educacional, es reflejo de este modelo en que se ha hecho negocio de nuestros distintos derechos y donde existe esta fórmula en que el Estado deja al mercado la satisfacción y la producción de nuestros derechos. En ese sentido, tenemos un amplio abanico de propuestas, pero les voy a hablar de algunas nomás. En primer lugar, les voy a dar sobre alguna propuesta puntual respecto al derecho a la ciudad. Nosotros creemos que la ciudad es un espacio de segregación, la ciudad es un escenario de desigualdad. Además, en Santiago acarreamos la aberración y la deuda histórica tremenda con un porcentaje importante de la población que fue despojada de los lugares en los que vivían durante la dictadura y que fueron llevadas a la periferia. Nosotros creemos que la ciudad es un espacio que su desarrollo se ha dejado al arbitrio del mercado, generando grandes desigualdades, y uno de los mecanismos que nosotros proponemos para devolverle, para tratar de, digamos, aminorar
esta situación pasa por que haya un retorno público de la plusvalía. El Estado realiza una fuerte inversión en infraestructura urbana y esa inversión en infraestructura urbana muchas veces los beneficios se los llevan las inmobiliarias sin que haya un retorno a lo público de esta inversión, que serían recursos importantes para generar mayor equidad en las ciudades. Por otro lado, también les quiero hablar, bueno, yo soy, como lo dijeron en mi presentación, una candidata que está fuertemente comprometida con una agenda feminista que tiene distintos aspectos, pero les voy a hablar algunos de ellos. En primer lugar, nosotros queremos el reconocimiento del trabajo doméstico, a lo menos en nuestras pensiones. El problema de las pensiones es principalmente un problema de nuestras mujeres. En promedio, los hombres reciben una pensión de 260.000 pesos, las mujeres reciben una pensión de 183.000 pesos. ¿Por qué se da esto? Bueno, por varios factores de nuestro mercado laboral. Por la brecha salarial, las mujeres ganan 30% menos que los hombres. Chile, no sé si justo salió la semana pasada una noticia que Chile es como el segundo país de Sudamérica con menor inserción laboral femenina. Nuestra inserción laboral femenina es de un 48%. En parte, para nosotros enfrentar esto, lo que estamos promoviendo es la corresponsabilidad en materia de la legislación laboral, o sea que los derechos ligados a lo que tiene que ver con el cuidado de los niños y niñas no se le adjudica exclusivamente a las mujeres, como por ejemplo lo que pasa hoy día en las salas cuna. También con el tema postnatal, nosotros queremos que haya un postnatal en igualdad de condiciones para mujeres y para hombres. Y bueno, como les decía, nosotros creemos que en nuestro nuevo sistema de pensiones el reconocimiento doméstico del trabajo doméstico pasa porque haya un sistema de solidaridad. Nosotros creemos en la solidaridad etaria, pero además solidaridad por género, con subsidios cruzados, para que se haga justicia con esta situación de que hay un porcentaje mayoritario o gran porcentaje de mujeres que se dedican al cuidado doméstico en proporción, en horaria. Es algo así como que los hombres se dedican 6 horas diarias al trabajo doméstico, las mujeres se dedican, no, al revés, las mujeres 6 horas diarias, los hombres 3 horas diarias. Entonces nosotros creemos que hay ahí una situación de explotación, de doble jornada laboral, porque además de la jornada laboral propia que realizan las mujeres en el mercado remunerado, tienen la jornada que tiene que ver con el trabajo que hacen en las casas. Hay otra estadística que es muy preocupante, que tiene que ver con el envejecimiento de nuestra población. El cuidado de nuestros adultos mayores generalmente lo llevan a cabo también mujeres en un 86%. Entonces nosotros tenemos una realidad oculta de postergación, de invisibilización de un trabajo que no es remunerado y que además no es reconocido socialmente. Nosotros creemos que esto tiene que enfrentarse dentro de un sistema amplio de seguridad social que haga justicia a este respecto. Gracias, Manuela. Siguiendo con el orden, Paulina Piñeiro, sus 5 minutos. Bueno, la Democracia Cristiana ha sido uno de los partidos de grandes reformas. Fue el que en el fondo hizo la gran reforma de la reforma agraria, devolviéndole la dignidad a los campesinos, partiendo de esa base que ha sido uno de los partidos de grandes reformas. Siento que hoy día la Democracia Cristiana tiene que recobrar a ser lo mismo que era antes, ser un partido de reformas y devolverle la dignidad a las personas. Tomando ese principio de devolver la dignidad a las personas, dentro de mis propuestas, la principal va orientada al adulto mayor, que ha sido el más postergado en este último tiempo, en donde ellos viven hoy día, especialmente en este distrito, bajo una pobreza encubierta, en donde se pueden rescatar datos en las parroquias de cuántos adultos mayores van a pedir ayuda solidaria, canastas familiares. Las pensiones efectivamente no les alcanzan. Hay gente que vivía con una renta de 800.000 pesos y el minuto que se jubiló son 200.000 pesos. Les bajó a 1/3 de lo que ellos percibían cuando estaban activos laboralmente. Bueno, y esa pobreza que nosotros no vemos y que efectivamente se repite en Las Condes, en Lo Barnechea, en La Reina, en Peñalolén, es a la que nosotros queremos devolver la dignidad al adulto mayor. Ellos no pueden esperar, ellos no tienen tiempo para esperar. Y hoy día se puede hacer un cambio de un artículo que efectivamente tiene que ver con un tema de voluntad. En 1998 se modifica un artículo de las AFP en donde se reprograma la data de muerte de las personas a 110 años.
Eso de que ellos efectivamente estén reprogramados sus pensiones a los 110 años los perjudica con lo que ellos perciben hoy día. Solamente volviendo ese artículo al que estaba en 1998, en donde la data de muerte de las personas estaba calculada hasta los 90 años, les permitiría a los adultos mayores mejorar sus rentas hoy día en 35% y más. Porque esa es la preocupación real de hoy día. Ellos no pueden esperar a una reforma que se demore 5 años más o 10 años más, porque ellos no tienen el tiempo para esperar y sus necesidades son inmediatas. Si nosotros lográramos cambiar ese artículo hoy, estas personas se verían sus rentas mejoradas en un 35%. Por otro lado, también planteo el tema de rebajas de contribuciones al adulto mayor. Los adultos mayores hoy día tienen que además pagar sus contribuciones como cualquier ciudadano, sin embargo que sus rentas se vieron perjudicadas. Ellos hoy día deberían ser eximidos de pagar contribuciones, o por lo menos en un 50%. No tienen cómo pagarlas. Es gente que hoy día no, efectivamente es una pobreza encubierta que tenemos. Tercero, el tema de los remedios. Para ellos, el pagar el IVA del remedio significa un 10%. Por la cantidad de remedios que consumen, está calculado que es un 10% de sus ingresos que están destinando a pagar en IVA. O sea, es importante. Y es un problema que tenemos hoy, un problema real, que me ha tocado escucharlo en las calles. Los adultos mayores hoy día no pueden esperar. Y es lo que permanentemente tú escuchas en las distintas comunas. El otro problema que tiene el adulto mayor tiene que ver con el sistema de salud. Cuando ellos se les acaba su renta, pasan a ser NN. Son personas que no están identificadas y ellos tienen que acceder a un salud pero de extrema pobreza. Entonces, eso también es indigno para ellos. Estamos hablando que ellos no pueden llegar a un minuto en que se le acabe la renta que ellos tenían programada y terminen siendo NN. No tienen sistema de salud que a ellos los beneficie. Bueno, las otras propuestas que yo planteo tienen que ver básicamente con el emprendimiento a las mujeres y adultos mayores. Nosotros tenemos que tener políticas de emprendimiento para ayudar especialmente al adulto mayor para que se pueda reincorporar laboralmente y se sienta útil. Hoy día no existen emprendimientos para los adultos mayores y está todo enfocado básicamente o para gente joven hasta cierta edad, ni siquiera para los muy jóvenes, porque los muy jóvenes no tienen respaldo como poder poner una boleta en garantía, que es lo que te piden la mayoría de estos emprendimientos que tú dejes. Entonces, el emprendimiento tiene que estar enfocado hacia las mujeres, adulto mayor y jóvenes, y en especial a los adultos mayores, para que se sientan útiles, tengan cómo poder seguir trabajando, porque a los 65 años ellos pueden seguir trabajando y pueden seguir generando recursos. Muchas gracias, Paulina. Son 5 minutos. Francisco. Gracias. Yo estoy aquí porque quise romper mi zona cómoda. Y en ese contexto es que estoy presentándome como candidato a diputado. Creo que las propuestas que nosotros tenemos para el país, no para el distrito, tengo que ser súper honesto, esta no es una candidatura que les va a poner un cuartel de carabineros en la esquina. Probablemente no les va a cambiar el paso por un discopare. No son competencias de los diputados. Aquí el desprestigio de la política parte porque muchos candidatos y muchos actuales y exdiputados han construido su carrera política con ofertones. Y nosotros aquí estamos para cambiar desde lo más profundo y desde la esencia, que es desde las leyes, con nuestra visión, con nuestra historia, con nuestra legítima mirada, como aporte para construir esas mismas leyes, este país. El plano local, evidentemente que Francisco Undurraga va a ser un puente entre cada una de las personas de la comunidad
y las autoridades, no pretendo no serlo. No soy de los que dice que pretende ser diputado sin pisar y sin haber estado nunca en el distrito y no volver jamás al distrito. Yo vivo aquí, educo a mis hijos acá, creo profundamente en las oportunidades que da este cúmulo de comunas que conforman el distrito. Me encanta este distrito porque por primera vez, incorporándole, y feamente puede ser mucho estereotipo, a Peñalolén, a esta realidad de que la Reina es más parecida a Las Condes y el Vitacura y Barnechea, se hace más país, el país es diverso, es diferente. Y creo honestamente que la labor del parlamentario es efectivamente ser un puente entre la ciudadanía y las autoridades por una parte, y dedicarse a representarlos en el Parlamento, a todos y cada uno de los, no solamente los que voten por uno, sino finalmente de todo el mundo. En ese contexto creo que mi propuesta mayor es tratar de motivar a la gente en la gestión, más que en la promesa, en la gestión, en la cosa pública. Creo que ustedes tienen una suerte. Yo me eduqué en un colegio bastante similar a este, en San Ignacio. La conciencia política y la conciencia social son una cosa muy potente, que no la podemos perder. Y yo, después de 30 años de haberme dedicado a las empresas, haber sido ejecutivo, haber formado un negocio, decidí volver a la cosa pública, que al principio eran trabajos de verano, trabajos de fábrica, eran más discusiones, etcétera, etcétera, centros de alumnos, etcétera, etcétera. Yo me di cuenta que en mi labor yo afectaba a un entorno en forma positiva, que eran la gente que colaboraba conmigo, que llegaron a ser 400 personas, y todos los clientes. Ustedes saben que yo vendía helado, así que no vi a nadie nunca llorar después de salir de un local mío comiendo helado. Y no creo que la vida sea de fantasía, yo creo que es de dolores y de alegría, y mi historia personal me ayuda, digamos, a hacer algo que en este colegio es relevante, en esta comunidad es relevante, en mi vida ha sido relevante. Creo que mis discapacidades físicas van a ser un aporte al Parlamento. Y van a hacer un aporte al Parlamento porque yo no estoy pidiendo ley de protección ni mucho menos, pero creo que finalmente el Parlamento tiene que tener representantes de la vida real, como tiene que tener académicos, como tiene que tener gente que venga del mundo de las universidades, como finalmente tiene que tener a Chile. Y en ese contexto creo que es importante tener una persona como yo, que fue empresario, emprendedor, que soy discapacitado, y yo me lo voy a jugar por la inclusión. La inclusión no tiene que ver solamente con el mundo de la discapacidad, sino también con el mundo social, también con el mundo del emprendimiento. Quiero generar una diputación de la inclusión. Y eso es a lo que yo los invito, a propósito de lo que tú me estabas preguntando, por qué me iba a presentar a este cargo, me estaba presentando. Muchas gracias, Francisco. Corresponden sus 5 minutos a Fernando Atria. Gracias. Yo ayer estaba en un programa, en una entrevista de televisión, a la cual supongo que invitarán a todos mis colegas, o todos los co-candidatos, porque parece que era un ciclo de T13 o algo así. Y entonces la entrevistadora me decía algo así como: ¿por qué usted, que tiene una satisfactoria carrera, una buena carrera, un reconocimiento en la academia, ¿por qué usted se presenta a diputado? Yo creo que eso debería hacerlo reflexionar, porque esa pregunta a mí me la han hecho varias veces y yo se la escuchaba también a otros candidatos. Y el formato de la pregunta es: si a usted le está yendo bien en alguna otra actividad, ¿qué demonios le atrae de la política? ¿No? O sea, el supuesto es que es perfectamente comprensible que a la política se dedican aquellos a quienes no le está yendo bien en ninguna otra actividad, pero si a usted le está yendo bien en la academia, en la empresa, no tengo idea, en cualquier otra actividad, ¿qué hace metiéndose en la política? ¿Qué puede llevar? Y yo creo que eso muestra la distancia que hay entre la política y la ciudadanía. La política es vista como una cosa contagiosa. O sea, quiero decir, estoy tratando de evitar decir despreciable, pero bueno, ya no lo evité. ¿No?
¿Y por qué es eso? Yo creo que tiene que ver con la idea de que la política que hemos aprendido a conocer en los últimos 30 años carece de la dimensión esencial de la política. La dimensión esencial de la política es esperanza. Es decir, es la idea de que a través de la política el mundo, el país puede ser distinto. Esperanza no es que se van a solucionar todos los problemas y que vamos a vivir en el paraíso, por supuesto, no es eso. Esperanza es las cosas no tienen por qué ser como son. Podemos cambiarlas. Y esa idea de que las cosas no tienen por qué ser como son y podemos cambiarlas, de que tenemos un modelo neoliberal pero no tiene por qué ser un modelo neoliberal, esa idea es la que desapareció de la política en los últimos 30 años. Y eso, y el punto de, por lo menos de mi candidatura, o de lo que nosotros, porque no es una cuestión individual mía, el punto de lo que nosotros estamos haciendo es, mientras no sea el espacio de la esperanza, la política va a seguir siendo entonces despreciable para el ciudadano. Yo diría, ha habido demasiada gestión y muy pocas promesas, o promesas que son puramente publicitarias. Esa es la razón. Respecto de la cuestión, no quiero parecer no respondiendo lo de la cuestión local. Algo dijo Francisco con lo cual yo estoy de acuerdo. Así que quiero decir una cosa breve respecto de esto. Yo creo que hay un problema especial en este distrito con la voracidad de las compañías inmobiliarias. Lo veíamos en el caso de la Villa San Luis, ¿no? que trató de ser demolida entre gallo y medianoche un fin de semana largo, porque si era demolido ya la declaración de monumento nacional llegaba demasiado tarde y zafaban, ¿no? Y en general lo que hay es, nosotros vemos que los barrios evolucionan no de acuerdo a una visión sobre cómo nos gustaría que fueran los barrios. La política, vean ustedes, la política es incapaz para decidir eso, y evolucionan de acuerdo a los intereses de las compañías inmobiliarias. Yo creo, digamos, en 30 años más, cuando recordemos este periodo y veamos lo que ha pasado, por ejemplo, con el desarrollo inmobiliario sobre la falla San Ramón y el riesgo que pone eso para la vida humana, yo creo que en 30 años más van a decir, ¿qué pasaba en esa época? Estaban todos locos. Está bien que querían tener utilidades, y eso es sensato, pero a cualquier costo y pasando por arriba de cualquier cosa. Y yo creo que esa es una cuestión importante. Pero, junto con decir que eso es lo que yo creo que es una de las cuestiones importantes dentro de este distrito, yo les pediría, o les sugeriría, que cuando decidan por quién votar, ignoren completamente las cosas que respecto del distrito dicen los candidatos. Porque lo importante de los diputados que ustedes elijan es cómo van a votar cuando se discuta, bueno, si bajaron o no los 30, desde 2030 a un plazo más breve la nueva educación pública, o el secreto de la Comisión Valech, o el proyecto, digamos, la reforma del sistema de pensiones. Y eso es lo que importa. Hay una tendencia a convertir las elecciones a diputados en elecciones de superconcejales, que debe ser resistida. Debe ser resistida primero porque los diputados no tienen competencia para hacer esas cosas. Así que el que promete cosas propias de concejal, o está prometiendo que va a usar sus poderes de un modo desviado, o está haciendo falsa promesa. Esa es la obvia. Y segundo, porque lo que importa es que una campaña política para el Parlamento o para presidente es una oportunidad para que nosotros como ciudadanos discutamos sobre cómo queremos que sea este país. ¿Cómo queremos que Chile, cuál es el futuro de Chile? El Chile que vemos a 20 o 30 años plazo. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo vemos el sistema educacional de un país como ese? ¿Cuál es la manera humana y sensata de concebir y organizar un modelo de salud o de pensiones? ¿Y cómo actuar en los próximos 4 años con ese horizonte de más largo? Ese es el tema de una campaña parlamentaria. Y claro, en eso, termino con esto, en eso, por cierto, hay lo que uno podría llamar bajadas locales, hay conexión, evidentemente. Entonces, en esa medida, la pregunta por lo que uno piensa para la localidad puede ser una manifestación del proyecto político más amplio. Pero es ese proyecto el que está en juego. Ese es el proyecto, creo yo, el que en una elección como esta se somete a la discusión y al juicio ciudadano. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Antes de pasar a ver las preguntas que nuestros compañeros tienen para ustedes, les tenemos una breve intervención. ¿Cuál sería la primera ley que impulsarías desde el Parlamento? Ya que están en esto tan de pensar en Chile y todo eso, les vamos a preguntar directamente, ¿cuál sería el primer proyecto que ustedes presentarían? Ustedes tienen ahí un blog con un plumón, la idea es que ahí pongan el tema. No sé,
el que ustedes quieran, y en 30 segundos nos digan de qué se trataría este proyecto. Y seguimos con el mismo orden que hayamos sorteado. Entonces, el primer proyecto de ley que presentarían, ya en 30 segundos explican de qué se trata. Partimos entonces con Manuela. Estuve pensando sobre cuál sería ese primer proyecto de ley. También pensé en no más FP, pero elegí, en el fondo sería en la reforma del capítulo 15 de la Constitución, para que se pudiese llamar un plebiscito para citar a una asamblea constituyente o ver la forma de adoptar una nueva Constitución. ¿Por qué? Porque creo que es necesario destrabar el proceso, o sea, destrabar el sistema político para poder legislar en todas aquellas áreas que no parecen relevantes. Probablemente el problema político y social más grave que hay en Chile hoy tiene que ver con el tema de las pensiones y de la situación de hambre al que estamos condenando a nuestras adultas y adultos mayores, pero con la posibilidad de cambiar nuestras reglas del juego, entonces podemos hacer eso mismo que queremos hacer en pensiones, en educación, en salud, en vivienda, en medio ambiente. Entonces lo que nosotros queremos impulsar, ¿cierto?, es el saneamiento de nuestro sistema político para que podamos llevar a cabo mediante la ley todas aquellas transformaciones que nosotros creemos que son indispensables para poder tener un país que le dé vida digna a todos nuestros compatriotas. Gracias, Manuela. Primer proyecto de ley de Paulina Piñeiro. El mío tiene que ver con el sistema de pensiones, que es lo que mencioné hace un minuto atrás. Efectivamente, el cambio de la Constitución, como dice ella, eso se va a demorar y es para largo. No es de inmediato. El adulto mayor no puede esperar, no lo podemos seguir tramitando. Y cambiando solamente ese artículo, así como se modificó en 1998, es volverlo a cómo estaba en esa fecha. Es tan simple como reprogramar sus rentas a menos años, y eso les permite a ellos mejorar sus rentas sobre un 35%. Ellos no pueden esperar, y es una realidad que tenemos en la comuna, no solamente en la comuna, Las Condes, Vitacura, especialmente en estas dos, en donde la proporción de personas que son adultos mayores es muy alta. Entonces, efectivamente, hablamos de un problema real, de una pobreza encubierta que no pueden esperar. Gracias, Paulina. Francisco. Bueno, yo por mi condición de presidente de partido estoy participando en las comisiones y estamos generando para nuestro candidato, estamos generando un plan nacional de discapacidad, y en ese contexto la primera ley que a nosotros y a mí en lo personal me gustaría impulsar tiene que ver con un viejo anhelo de las familias de personas en el que tienen al cuidado a sus discapacitados, que tiene que ver con una subvención, un sueldo a la familia por cuidar al interior de su casa a los discapacitados, darle un incentivo. Creemos que la discapacidad, sobre todo la motriz y muchos grados de discapacidad mental, la gente en su entorno puede rehabilitarse de mejor forma, y en ese contexto es que nosotros y yo en lo personal apoyaría eso como una primera ley. Después también me encantaría concurrir, invito a todos que pudiéramos discutir sobre el matrimonio igualitario, porque creo que es importante, y ahí nosotros desde luego estaríamos muy contentos de impulsar esa ley, y con adopción. Gracias, Francisco. Fernando Atria, su primer proyecto. El primer proyecto sería uno que autorizara un plebiscito constitucional, porque por supuesto, según la doctrina, lo que dicen los abogados, yo creo que están en desacuerdo, pero yo creo que están equivocados, pero lo que dicen la mayoría de los abogados es que el plebiscito está prohibido. Bueno, hay que permitirlo, es importante. No porque, es decir, hay los mapuches no pueden esperar, los pensionados no pueden esperar, los estudiantes no pueden esperar. Los que están en las colas de los consultorios no pueden esperar. Los afiliados de la ISAPRE que les suben los planes no pueden esperar. Ese es el problema de la política, ¿no? Los problemas no pueden esperar. Pero
Malaya, tenemos una política que los pone a la cola y los hace esperar, y que esperen todo el tiempo que tengan que esperar, y que entonces que el problema mapuche siga esperando ahí, causando todo el daño y la radicalización de la violencia, y que los afiliados de la ISAPRE sigan siendo sus derechos constitucionales violados, digamos, regularmente por la ISAPRE, y que además las ISAPRES tienen la tupé de quejarse de la judicialización, ¿no? Y que las pensiones sigan siendo bajas. Todo eso sigue siendo así. ¿Por qué? Porque tenemos una política que está neutralizada, y lo que significa eso es que es una política que no se puede enfrentar eficazmente a ningún poderoso. Y entonces, miren ustedes, ni siquiera la política puede dictar una regla que obligue a los supermercados a pagarle a sus proveedores a 30 días. Y entonces los supermercados siguen pagando a 90 o 120 días y reventando a los pequeños proveedores. ¿Pero por qué no se puede dictar una regla así? Precisamente porque los problemas políticos no pueden esperar, necesitamos tener una política que pueda tratarlos rápida y eficazmente. Y eso es una nueva constitución. Y yo creo que a estas alturas una nueva constitución solo puede surgir con un plebiscito constitucional que lleve a una asamblea constituyente, que nos dé esa política eficaz. Muchas gracias. Esta semana también distintos alumnos del colegio, alumnos y alumnas, pensaron algunas preguntas para ustedes. Ya. Ahora las vamos a ver en video, ellos mismos las van a hacer y ustedes las tienen ahí. La idea es que ustedes elijan 3 preguntas de esas y nos puedan contestar en el mismo orden que nosotros hemos establecido. Así que tienen las preguntas ahí y las vamos a escuchar también y ver en los siguientes videos. ¿Qué opinan respecto a la ley antiterrorista y el conflicto mapuche? Me gustaría saber qué proyectos tienen para bajar nuestra huella medioambiental para el distrito. ¿Qué opinan del aborto libre? ¿Cuál es su postura frente al matrimonio homosexual y la adopción homoparental? ¿Qué opinan del sistema carcelario de nuestro país? ¿Cuál es su posición sobre la existencia del Punta Peuco? Considerando que en el plebiscito realizado este fin de semana por No Más FP hubo un 97% de aprobación a la idea de cambiar el actual sistema de pensiones, ¿cuál es tu posición frente al tema? ¿Las FP deberían cambiar o mantenerse? ¿Qué prioridad le darías a la inclusión si fueras diputado? ¿Cuáles serían tus propuestas específicas? Para todos los candidatos. Los niños menos protegidos de nuestro país se merecen mejores condiciones y una crianza con amor. ¿Cómo podría solucionar este problema con el Sename? ¿Piensan ustedes que los animales deberían tener derechos? Y además, ¿qué piensan sobre los rodeos, tradición chilena o maltrato animal? Teniendo en cuenta que el sueldo bruto promedio de los chilenos es de 540.000 pesos y el de la dieta parlamentaria es de 9.121.806, ¿creen razonable que el sueldo de los diputados sea más de 10 veces mayor al del promedio de los chilenos? Respecto al financiamiento de las Fuerzas Armadas, ¿debe ser modificada la ley de reserva de cobre para regular el financiamiento de esta? ¿Qué posición tienen respecto a este tema? Bueno, como pueden ver, las preguntas están bastante potentes, de un abanico de temas bastante profundos también, que representan, yo creo, bastante las inquietudes que tienen no solamente la juventud, sino también un país que está cambiando, que está desarrollando, que tiene distintas inquietudes y que tiene que dar el paso fundamental respecto a definir
como ustedes bien decían también, creo que en eso hay consenso, qué país queremos construir o en qué país queremos transformarnos, haciéndonos cargo de todos estos temas. Así que por el formato del foro no se pueden contestar todas, elijan 3 y Manuela, tienes tu primer tiempo, también 5 minutos. Ya, elijo primero la primera, ley antiterrorista y conflicto mapuche. ¿Qué opinas respecto a la ley antiterrorista y el conflicto mapuche? Yo creo que la ley antiterrorista tiene que derogarse. La ley antiterrorista ha sido condenada por los organismos internacionales de derechos humanos. ¿Qué es lo que hace la ley antiterrorista? La ley antiterrorista pretende buscar efectividad en la persecución de los conflictos, los delitos supuestamente terroristas, bajando los estándares del debido proceso. O sea, ¿qué es lo que hace la ley antiterrorista? Es que viola los principios del debido proceso. En nuestra opinión, mediante esta violación de los principios del debido proceso, lo que está haciendo el Estado de Chile es que no está persiguiendo a los verdaderos culpables de los distintos tipos de delitos que pueden estar, o sea, que están ocurriendo en la Araucanía, en Gualmapu, y que se persiguen a los inocentes, que es lo que está pasando ahora, por ejemplo, con la machi Francisca Linconao. Nosotros creemos que el conflicto mapuche es un conflicto político y como tal tiene que resolverse políticamente. Nosotros tenemos una historia de despojo, a nuestro pueblo mapuche le quitaron tierras, le corrieron cercos y por lo tanto esa situación de ese nivel de conflicto tiene que darse una solución que es política, que no pasa por la criminalización del pueblo mapuche. En ese sentido nosotros creemos que en un Estado plurinacional y además también creemos que se le tiene que reconocer al pueblo mapuche autonomía política y esto no es independencia política. Luego, sistema de pensiones. Elegí también esta pregunta para contarles porque preguntan respecto al plebiscito realizado este fin de semana por No Más AFP. Nosotros como Frente Amplio asumimos el compromiso con la coordinadora de No Más AFP de no hacer campañas durante el fin de semana que recién pasó. Nosotros nuestras distintas organizaciones y todas las candidatas y candidatos estuvimos desplegados en distintos puntos de nuestros respectivos distritos poniendo mesa. Nosotros estuvimos bajo la lluvia el día sábado para el referéndum de No Más AFP. Nosotros, por cierto, que creemos que hay que terminar con la AFP. El sistema de AFP no fue creado para tener un sistema de seguridad social, sino que es un sistema que fue creado para alimentar el mercado de capitales. Y los datos así lo muestran. Mensualmente ingresan al sistema de la AFP 500.000 millones de pesos y se pagan en pensiones 200.000 millones de pesos. O sea, hay un remanente de 300.000 millones de pesos que mientras nosotros tenemos el 79% de nuestras pensiones que están bajo el sueldo mínimo, hay 300.000 millones de pesos que se quedan alimentando las grandes ganancias del 1% más rico en Chile. Durante el 2016, el sistema de AFP, o sea, las AFP tuvieron una ganancia de 353.180 millones de pesos y nuestras pensiones tienen un promedio de 211.000 pesos. Este es un sistema que no da para más. Yo creo que es uno de nuestros sistemas, como lo decía en una pregunta anterior, uno de nuestros sistemas, o sea, uno de nuestros problemas sociales de mayor gravedad, porque estamos condenando a la vejez, digamos, a nuestros adultos mayores a una vejez que no es digna. Tenemos un país que no le da dignidad a nuestros adultos mayores después de una vida de trabajo. Mucha gente que fue pobre durante de su vida laboral termina siendo aún más pobre una vez que es jubilado. Y nosotros creemos que es una realidad que hay que cambiar. Nosotros estamos por un sistema colectivo solidario con subsidios cruzados. Creemos que el financiamiento tiene que ser tripartito. Esto es parte financiado por el empleador, otra parte por el trabajador y otra parte por el Estado. Eso con respecto de las AFP. Y además, como decía, nosotros creemos que se tiene que reconocer ahí nuestra demanda feminista de que en nuestras pensiones tiene que reconocerse el trabajo doméstico y de cuidado que realizan las mujeres, porque como les decía al comienzo en una pregunta anterior, las mujeres son las que tienen las pensiones más bajas. Con respecto a la dieta parlamentaria, también elegí esta pregunta para contarle que todos los candidatos y candidatas del Frente Amplio firmamos un compromiso para reducir la dieta parlamentaria a la mitad. ¿Por qué esto? Esto no es solo populismo, esto no es populismo, esto es nuestra preocupación detrás de esto, es que creemos que nuestros representantes no pueden vivir de manera tan dispar y tan distante de cómo vive el común de la gente en Chile, porque creemos que esa distancia da cuenta, o es uno de los ejemplos que da cuenta también de la crisis de representatividad que tiene el país,
no sé si se acuerdan de un debate presidencial de las anteriores presidenciales, cuando les preguntaban a los candidatos, bueno, ¿y ustedes saben de qué color es el carnet de FONASA? O sea, la realidad de la gran mayoría de la población no tiene punto de comparación con la realidad, digamos, de los ingresos de nuestra clase política, y eso nosotros creemos que tiene que cambiar si queremos tener un sistema político saneado y que sea capaz de dar cuenta de las demandas de las grandes mayorías. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuela. Mismo formato, Paulina Piñeiro. Bueno, yo voy a hablar del medio ambiente, sobre el proyecto que dice proyectos tienes para disminuir la huella del medio ambiente. Primero que todo tenemos que acogernos a la ley del cambio climático. Hoy día en nuestro país no hay una ley clara con respecto a lo que es el cambio climático. Las grandes compañías siguen contaminando las aguas, no existen grandes regulaciones, y si los multan con pequeñas multas que al final para ellos no les significa nada. Yo creo que es un tema que no se le ha dado la importancia que realmente se le tiene que dar. El uso de las energías renovables, convencionales y no convencionales. Nosotros tenemos un desierto, que es el desierto de Atacama, generador de energía en forma natural, que no se está aprovechando porque no hay incentivos del Estado para poder utilizar ese tipo de energía. Por eso creo que deben existir políticas del Estado, políticas públicas que incentiven ese tipo de proyectos, en donde nosotros podamos hoy día tener un cambio real como país, con una mirada hacia futuro, en donde podamos generar energía, que efectivamente va a ser el tema que estamos más complicados y los problemas que tenemos hacia futuro. Nosotros no tenemos un sistema interconectado que podamos efectivamente generar esta energía, que la podemos generar en el desierto y se pueda trasladar de un punto del país al otro. Eso ya en otros países existe, incluso interconexiones entre países. Canadá, Estados Unidos y México tienen hoy día un sistema interconectado en donde ellos pueden trasladar el tema energético. Nosotros, si no contamos con una ley de cambio climático, difícilmente podemos hacer cambio en estos temas. No solamente en temas de energía, sino en temas de reciclaje, en temas de compromisos reales. Hay empresas que dicen, yo no contamino. Sí, tú contaminas. El banco, por ejemplo, los bancos que tú dices, una institución financiera, ¿cómo contaminan? Ellos también se deben comprometer. ¿Por qué? Porque ellos tienen una responsabilidad social y medioambiental, porque cada vez que ellos entregan un crédito a una persona, ellos deben hacerse cargo de cuál es el impacto real que va a provocar ese crédito y a quién se lo están dando, en dónde está esa empresa o qué sé yo, esa industria, dónde se va a instalar, cuál es el impacto social que va a generar. Y hoy día nosotros no contamos con una ley que nos permita enmarcar estos problemas a los cuales nos vamos a enfrentar a corto plazo. El otro tema que quiero comentar tiene que ver con el sistema carcelario. Yo creo que efectivamente hoy día nuestro país tiene un grave problema con las cárceles. Es un sistema inhumano, en donde efectivamente el espacio físico ya no da para más. Cuando han habido incendios, efectivamente han quedado realmente... Ha sido realmente lamentable porque no tienen está el hacinamiento de las personas, que no hay forma de implementar rehabilitaciones reales para la gente que tenemos en las cárceles. Al final termina siendo, como dicen, una puerta giratoria, porque no tenemos cómo rehabilitar y programas que efectivamente ayuden a esta gente a ser reformadas. Ustedes preguntaban por el tema Punta Peuco. Me parece no al lugar, o sea, aquí no hay cárceles de primera ni de segunda clase, tiene que ser para todos igual, y todos cumplir con una condena. Si están condenados no pueden tener diferencia, o sea, no pueden tener mejores cárceles unos que otros. Y el otro tema que quería hablar era el tema del Sename. Yo creo que ese hoy día es prioridad país. Los niños no pueden estar en la situación en que está. Debe haber una mayor regulación con respecto a las personas que trabajan con ellos. Debe haber, yo creo que hoy día, un
una revisión total de qué es lo que está pasando con estos niños y no sé, no sé si pasa por un tema de recursos. Yo creo que hoy día eso pasa por un tema del equipo humano con el que se está trabajando, si realmente está calificado o no está calificado para trabajar con estos niños. Y yo creo que debería haber ahí una regulación mucho más exhaustiva cuando se trata de niños. Como decía Francisco, ellos son el futuro de nuestro país y son prioridad número 1. Muchas gracias. Siguiendo con nuestro orden, le corresponde el turno a Francisco Undurraga. Muchas gracias. A ver, desde luego el tema de la inclusión para mí es relevante y no lo voy a ocultar. Creo que además, no sé si ustedes saben, pero la inclusión a nivel de discapacitados en Chile hoy día vemos más o menos un 20% de la población. Y esto va a ir creciendo además porque la población se está envejeciendo y al estar envejeciéndose ya hoy día nacieron las personas que van a vivir más de 100 años, con todo lo que implica aquello. No solamente implica tener un abuelito que hay que cuidar, sino es ocio, cultura, entretención, mercado laboral para la quinta edad. Y desde ese punto de vista creo que la inclusión es un tema muy transversal, que no solamente debe ser mirado como un tema que tiene que ver solo con la discapacidad o tiene que ver con la condición sexual. La inclusión también tiene que ver con nuestros pueblos originarios, la inclusión tiene que ver con todos los chilenos. Y en ese contexto yo quiero ser un diputado de la inclusión. Creo que es muy, muy importante. Ya dije mi posición en relación al matrimonio homosexual, porque creo en la familia, porque creo además en la mala condición que están viviendo esos niños del Sename, que oportunidades de estar en una familia antes de estar en el Sename, como hoy día está el Sename, evidentemente que es un derecho y es un derecho del niño, más que un derecho a la pareja. O sea, el niño tiene que estar en las mejores condiciones y para eso nosotros tenemos que abrirle todas las puertas que mejoren sus condiciones. Y por último, quiero hablar sobre algo que tiene que ver con el día de hoy. Hoy día es 4 de octubre, no solamente es mi santo, según mi padre y mi abuela, sino que también es el día de San Francisco de Asís, que para la cultura cristiana es el santo de los animales. Son nuestros hermanos menores, efectivamente, como lo decía San Francisco de Asís. Tienen que tener derechos y se merecen los derechos, no solamente la ley Cholita de tenencia responsable. Pero quiero hacer un llamado que así como nosotros nos preocupamos en forma despavorida por moda de los animales, seamos constantes y consecuentes en esa preocupación, pero también traslademos esa energía a nuestros hermanos, ya que estamos en un colegio cristiano, al prójimo. Le dedicamos de repente mucha energía a los animales y está bien, no estoy diciendo que esté mal. Tengo mascotas y estoy a favor de la tenencia responsable de animales, pero también generémosle la misma energía a la persona que tenemos al lado. No sé si me logro explicar con lo que le estoy diciendo, pero de repente veo que cuando nosotros nos enfocamos y nos encerramos mucho y somos solo animalistas o somos solo colocolinos, no disfrutamos y no hacemos disfrutar. Así que yo básicamente creo que, repitiendo, los niños evidentemente tienen que estar primero y por eso creo en la adopción, aparte del Sename, y creo mucho en la familia y creo que la gente se merece constituir familia. Gracias. Fernando Atria.
matrimonio homosexual y adopción homoparental, sí. Punto. Yo creo que aquí no hay más temas nomás. Sí, obvio, ¿por qué no? Sistema carcelario. El sistema carcelario es una brutalidad. Lo descubrió, y aquí que caiga el reconocimiento donde debe caer, él, hasta donde yo sé, único ministro de Justicia que se ha acercado a una cárcel, que fue el ministro Felipe Bulnes durante el gobierno de Piñera. Él fue, físicamente. Y el hecho de que el ministro vaya hace una diferencia. ¿Y qué vio el ministro? Lo que vio lo espantó. Pero por otro lado, ¿qué es lo que es razonable pensar que va a pasar? Si uno junta a todos los que son despreciados, ¿no? Los que son los delincuentes, los que nos atacan, todos esos que tienen que pagar, etcétera, y los encierra y cierra la puerta y se olvida de ellos. Y entonces uno va 10 años después, abre la puerta, ¿qué es lo que va a encontrar? Bueno, lo que existe en las cárceles. Yo creo que la explicación del Sename tiene algo bastante parecido. Yo creo que hay algo bien parecido entre las cárceles y el Sename. No porque el Sename sean cárceles y los hogares de acogida sean cárceles, sino porque en ambos casos son sistemas que están, que tratan con los marginados, los que no cuentan. Y la regla general que yo pondría es: salvo que haya una persistente atención artificialmente creada, lo cual es difícil, los sistemas que tratan a los marginales y a los excluidos van a tender a deteriorarse. ¿Por qué? Porque cuando se deterioren y los marginales y los excluidos reclamen, se van a quedar verdes reclamando, y porque son marginales y excluidos, nadie los va a escuchar. Y eso yo creo que pasa muchísimo más que con las cárceles y el Sename. O sea, esos son los casos más evidentes. Esa es la razón, creo yo, por la cual la educación pública decayó como decayó, porque era una educación para los más pobres. Esa es la razón por la cual la salud pública decae, porque es una salud para los más pobres. Chile está construido sobre esta idea: lo público para los pobres, el mercado para los que pueden comprar. Y eso ha tendido a significar un Estado ineficaz e ineficiente. Yo creo que la reforma del Estado es una prioridad urgente, precisamente para quienes quieren salir de un modelo neoliberal. Con eso llevo ya 3 llevo. O sea, ya estoy zafado, pero me quedan todavía 2 minutos y medio, así que voy a seguir opinando. ¿Qué opina lo de los animales? Yo creo que es importante. Es una muestra de humanidad. Sí, yo creo que lo que caracteriza al modo de existencia chileno después de estos 40 años de neoliberalismo es que es una sociedad extraordinariamente dura. Dura con los pensionados, dura con los niños, dura con los presos, dura con los animales. Y yo creo que uno debería tratar de reemplazar la dureza por una humanidad. Humanidad con los pensionados, humanidad con los niños, humanidad con los presos, humanidad con los... etcétera. ¿Qué opino del rodeo? Bueno, yo fui a decírselo a un candidato presidencial ahí mismo en el rodeo del Parque Intercomunal. Él estaba con su chupalla muy elegante, que yo creo que tenía una etiqueta colgando, pero en fin. Dieta parlamentaria, otra respuesta trivial. Sí, a la pregunta. Disminuir a la mitad. Sí. ¿Por qué se subió? ¿Por qué es tan alta? Porque ante el hecho de que tenemos una política que no funciona y que es está cada día más deslegitimado ante el ciudadano, ha habido todo tipo de soluciones dadas por los expertos. Y los expertos dicen, bueno, la política es como una empresa, pensémosla como una empresa. Y si queremos tener mejores políticos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ofrecer mejores sueldos para atraer mejores personas. Tiene que ser más transparente en el sentido de tiene que haber más límites acá y allá, tiene que haber reglas, tiene que haber voto voluntario para que los políticos tengan que salir, como las empresas, a seducir a sus clientes y consumidores, para que ellos los atraigan. Y todo lo que ha pasado es que la política se deslegitima aún más. Lo que pretende solucionar el problema lo agudiza y las soluciones siguen sugiriéndose en la misma línea. Yo diría, en algún momento pensemos que el problema de la política no es que no sea suficientemente parecida a una empresa, es que la política no es una empresa. Porque la política no es una cuestión de gestión, aunque por supuesto hay elementos de gestión. Y yo diría la dieta parlamentaria ha llegado se explica por eso. Quiero decir a ver si alcanzo a decir algo. Fuerzas Armadas y Ley Reservada del Cobre. Es un escándalo, creo yo, que las Fuerzas Armadas hayan recibido el 10% de las ventas de Codelco. Ventas, no utilidades, ventas de Codelco. Cuando el cobre estaba a 90 centavos de dólar la libra,
y siguieran recibiendo el mismo 10% cuando el cobre estaba a $4 la libra, sin que hubiera habido ningún estudio sobre que necesitaban más plata o menos plata. Yo creo que es una cuestión que es completamente inaceptable, terminó siendo un feudo dentro del Estado. De nuevo, la solución es derogarlo. Y por último, yo creo que es increíble en materia de la ley antiterrorista del conflicto mapuche, que hoy día la cuestión se discute como si el que dice que lo que está pasando en la Araucanía no es terrorismo, lo que estuviera haciendo es justificar lo que está pasando. O sea, como si decir que es un delito común y que por lo tanto merece las altas penas, por ejemplo, que un incendio con homicidio merece en el Código Penal, fuera a decir que está justificado. Yo creo que toda esta discusión está atravesada por el hecho de que la discusión sobre si es terrorismo o no tiene nada que ver con qué es lo que está pasando en la Araucanía o qué es lo que es eficaz en la Araucanía. Tiene que ver con la señal que algunos quieren mandar de dureza o no. Y eso es la mejor receta para entrar en una espiral que lo único que va a ser agudizar el problema. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Como centro de alumnos, generar estas instancias nos parece crucial para mantener a toda la comunidad estudiantil informada, ya que pronto formarán parte de la ciudadanía con un importante rol en futuras votaciones. Y es necesario informarse sobre las distintas propuestas y posturas de los candidatos para hacer un voto a conciencia. Para cerrar, queremos agradecer a nuestros invitados por asistir a este evento y compartir sus puntos de vista. Queremos entregarles un presente en muestra de gratitud por venir a este foro parlamentario. Excelente. Bueno, muchas gracias, un gran aplauso para los candidatos, que les vaya muy bien en sus campañas, que sea una gran campaña. Sin duda hemos escuchado muy buenos conceptos y seguro para ustedes ha sido una gran experiencia también escucharlos.